Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Ya mismo empezamos a enterarnos de las tendencias en economía y política. Ya empieza Desbordados, con especialistas del más alto nivel para evitar tus desbordes. Desbordados, hasta las 18 horas, con Alejandro Matbexuk, Sergio Cerrichio y Mariano Gorodich. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Desbordados, el programa que te va a acompañar hasta las 6 de la tarde aquí en radio, en Ecomedios, con toda la información económica, con toda la información política, pero aquella información que realmente importa, no de toda la información, sino aquella que realmente importa, que tiene que ver con vos, con tus bolsillos, con tu estilo de vida sin tanta zaraza informativa que lo que hace es llenar el espacio sin que le importe absolutamente a nadie, ¿no? Sin agregar absolutamente nada. Mi nombre es Alejandro Matesuk. En este ciclo estoy acompañado con el señor Sergio Cerriquio, el economista Sergio Cerriquio, periodista que, bueno, en el día de hoy se ha tomado licencia, una merecida licencia. Vamos a ver si es con goce o sin goce. Eso lo vamos a ver después. Y te cuento, bueno, y por supuesto va a estar la participación de Mariano Gorodich con toda la información de los mercados. Te cuento que, bueno, que mientras que el mundo come polvo y duerme la siesta por el Día de Acción de Gracias de la bolsa norteamericana, la bolsa argentina se despertó calentita. El Merval, el Standard and Poor's Merval, avanzó por tercer día consecutivo. Los bonos en pesos acumularon el 9% en el mes y el riesgo país se quedó quietito en 652 puntos. Vos me dirás, ¿qué me importa a mí el riesgo país? Ahora te lo voy a contar en un ratito nada más, porque está bueno tomarnos un respiro en un día como el de hoy para contarnos, bueno, ¿por qué tiene que importarte el riesgo país? El Tesoro, bueno, el Tesoro acabó de renovar el 96,48% de la deuda que vencía hoy, casi 14 billones colocados en una sola noche. Argentina respira, por ahora, y la Citi, bueno, la Citi está latiendo con fuerza. El índice Standard and Poor's, el Merval, saltó el 1,4% y cerró en 3.023.000 puntos en pesos. Y en dólares el rebote fue aún más jugoso, 3,4% hasta los 2.003 puntos. Sin Wall Street de referencia, bueno, el volumen bajó, pero la fiesta fue para pasión de Argentina. Los títulos, los bonos que seducen, los bonos en pesos ajustados por inflación, con el famoso SER, ¿no es cierto? Abrieron hacia arriba, después coquetearon con el rojo y terminaron cayendo el 0,8%. Los bonos soberanos en dólares, aquí en la plaza local, subieron el 0,7%, liderados por el Global 2023 y el Global 2029, que es el único que se hace difícil y bajó el 0,3%. Nada significativo. El riesgo país aparentemente quedó clavado. Esto lo tiene que ratificar el banco JP Morgan, quien se encarga de esta medición, pero aparentemente habría quedado clavado, sin operaciones externas por el feriado yanqui, y entonces los analistas susurran al oído: cuando baje 500, Argentina vuelve a ser deseada en mercados internacionales. Veremos qué es lo que pasa. El Tesoro, bueno, ayer miércoles el Tesoro colocó 13,99 billones de pesos en efectivo y logró un rollover de 96,48%. Otros títulos en pesos y en dólar, los dólar link, ¿no es cierto? La demanda
la demanda de cobertura contra el dólar o la inflación fue bastante tibia. La gente prefirió apostar al carry trade y a los bonos que rinden fuerte, ¿no? Las acciones hubo subas generalizadas, te decía al comienzo del programa. Las líderes, bueno, hacen temblar la pantalla. El Banco de Valores se disparó 7,5%. Banco de Valores, vos sabés que es un banco sumamente apreciado en el entorno de Javier Milei. Las bolsas y mercados argentinos aumentaron el 3,5%, Central Puerto 2,6%, Loma Negra y Aluar, bueno, crecieron el 2,1%, bueno, y el resto del panel acompañaron con las ganas, ¿no es cierto? El dólar se quedó quieto, la inflación, bueno, se enfría mes a mes y con tasas que siguen pagando rico, el dinero en pesos queda en pesos y busca rendimiento. Los bonos en pesos ya acumulan el 9% en noviembre, atendé bien, el 9% en noviembre. En noviembre no terminó y bueno, se huele a unas ganancias enormes. Te decíamos que al comienzo del programa, te decíamos que está bueno el día de hoy, que el riesgo país se quedó quietito, para contarte cómo el riesgo país te puede impacta en tus bolsillos. Antes de eso, te voy a contar, antes de irnos a la tanda, porque tenemos que irnos a la tanda ya, la temperatura. La temperatura de hoy en este momento es 27 grados 8, la temperatura que tenemos en Capital Federal y sus alrededores, con una sensación térmica de 30,5, con una humedad del 72% y un viento norte a 10 kilómetros por hora. Hoy llegamos a tener 32 grados y bueno, a partir de que la temperatura empezó a bajar, continuará descendiendo hasta alcanzar los 21 grados a la noche. Eso sí, hoy están previstas fuertes lluvias, fuertes tormentas en la zona de Capital y sus alrededores. Mañana otra vez sopa, vamos a tener un día con un calorcito sofocante hasta los 28 grados, refrescando la noche con 19 grados. El sábado, domingo y lunes llueve con todo, con una máxima de 24 grados y mínima de 17. Y recién empieza a mejorar el martes. Así que sábado, domingo y lunes, si pensabas salir a disfrutar de algún campito, bueno, dedícate a estar dentro de casita porque va a seguir lloviendo y empieza a mejorar recién a partir del martes con una máxima prevista de 25 grados y mínimas de 15 grados. Y bueno, y después vuelven los calores bueno, sabés lo que pasa en este tiempo. El miércoles tendremos ya 28 grados de máxima, mínima 17 grados. Las temperaturas irán aumentando a partir del mediodía de mañana para que podamos disfrutar de días de locos que supimos conseguir. Vamos a la tanda y ya volvemos. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time.
13 minutitos pasaron desde las 5 de la tarde y continuamos aquí en Desbordados procurando mitigar tus desbordes. Tus desbordes informativos, claro está, ya que a eso nos dedicamos, a mitigar tus desbordes informativos. Eh, Vos me dirás, ¿y yo qué tengo que ver con el riesgo país? Si yo no tengo nada no tengo riesgo país guardado bajo el colchón. Bueno, en realidad el riesgo país es un tema importante y nos debería importar a todos, porque aunque no tengas plata guardada bajo el colchón, deberías saber que el riesgo país es la diferencia entre la tasa de interés que paga Argentina con respecto a la tasa de interés que paga Estados Unidos. Esto es lo que alguna vez eh, se definió como que importa, ¿no es cierto? El riesgo país es un indicador que mide la probabilidad de que un país tenga dificultades para cumplir con el pago de su deuda soberana. En otras palabras, bueno, refleja cuán riesgoso perciben los inversores de prestar el dinero a ese país en comparación con un país considerado más seguro, más seguro, en este caso es Estados Unidos. Cuanto más alto el riesgo país, bueno, mayor es la percepción de inestabilidad económica o financiera y más caro le resulta al país financiarse en los mercados internacionales. Está claro. O sea, el riesgo país es el más utilizado, te decíamos hace un ratito, el banco JP Morgan, llamado el EMBI, Emerging Market Bonds Index Plus. Esto es lo que plantea el Banco Morgan. Y la tasa que maneja el Banco Morgan toma el rendimiento de los bonos argentinos y le resta la tasa de rendimiento de los bonos de Estados Unidos. Después lo multiplica por 100, esa cuentita la multiplica por 100 y eso es el riesgo país. Ahora, ¿es importante el riesgo país? Obviamente que sí. Y estamos hablando, por supuesto, de bonos con plazos similares que cotizan en dólares y que tienen una alta liquidez. Ahora, ¿es importante? Sí, claro que sí, porque una cosa es que el riesgo país se encuentra en 600 y pico de puntos como cerró en el día de hoy, y otra cosa es que sea de 200 o 100 puntos. Estamos hablando de un punto porcentual, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos hablando de una tasa de interés como la de hoy, eh, considerando la tasa de interés implícita en un bono argentino con respecto al bono norteamericano, bueno, tenés una diferencia de 6 puntos y pico, casi 7, menos 3 puntos de Estados Unidos, entonces tenés 7 puntos porcentuales, o sea, 700 puntos básicos, lo que llaman el 700 puntos básicos. ¿Y qué significa esto? Significa que cualquier tipo que tenga un peso y que tenga medio dedo de frente, no es necesario tener un dedo de frente, medio dedo de frente, pretende que su inversión le toca por lo menos, lo mismo que le paga el Estado argentino con sus títulos públicos. Y esto es 600 y pico puntos básicos, casi 700 puntos básicos. Significa que para hacer una inversión en Argentina, mientras que en el mundo una tasa de interés razonable es de 3 puntos anuales, o sea, un rendimiento es razonable en 3 puntos anuales, 4 puntos anuales, bueno, en Argentina es de alrededor de 10 puntos anuales. Imagínate cómo hace el tipo, un inversor, para conseguir una tasa de interés que prácticamente triplica la tasa de interés, la tasa del rendimiento que le da el Tesoro norteamericano, y por supuesto pretende que si hace una inmovilización de fondos, haciendo una inversión
en la Argentina, bueno, pretende por lo menos ganar lo mismo. Ganar lo mismo que con un bono norteamericano. Y esta es la razón por la cual este, eh, no tenemos demanda de empleo. No tenemos demanda de empleo, ¿por qué? Porque tenemos un riesgo país enorme y la gente antes de invertir en Argentina lo piensa dos veces. ¿Cómo hacen para conseguir una tasa de interés, un rendimiento sobre la inversión que quieren hacer en la Argentina de 10 puntos, cuando en Estados Unidos se ofrece un rendimiento sobre la inversión del 3%? Digo, aproximadamente, depende, claro está, de el tamaño y del plazo, ¿no es cierto? Pero es una buena manera de definir esto. ¿Cuáles son los factores que influyen en el riesgo país? Bueno, en primer lugar está la situación fiscal, el déficit o el superávit, el nivel de deuda y la capacidad de pago. Eh, Acá hay una cuestión importante. En los últimos meses, muchos dicen que la Argentina tendría que tener una mayor cantidad eh, de respaldo, mayor capacidad de repago, y si esto lo hiciera el país, bueno, necesariamente el Estado argentino tendría que aumentar el precio del dólar con su demanda. Entonces tendríamos una mayor inflación y después una mayor inestabilidad. En fin, digamos, está todo muy complicado. Después, las reservas internacionales, bueno, por supuesto, está bueno tener reservas internacionales, pero ¿al qué costo? ¿Al costo de aumentar el dólar hoy? Después, la otra cosa que influye en el riesgo país es la estabilidad política y jurídica, ¿eh? La inflación y la actividad económica y, por supuesto, las expectativas con respecto a reestructuraciones o defaults. La trayectoria histórica del riesgo país en Argentina, es decir, el spread que mide un índice como el ENVI de Argentina, el más usado para países emergentes, ha sido muy, muy volátil. A continuación, te voy a contar un poquito algunos de los máximos y mínimos históricos para ver qué podemos esperar para la Argentina en los próximos meses. Pero ahora vamos a una tanda y ya volvemos. Vamos, mucha charla. Vamos. Grabando. En mi cabeza tengo el bajo bien abajo masajeando no sé qué, tengo unos tambores locos que me baten y me besan, siento tanto fuego adentro que no sé. ¡Ah! Llena de pastillas sin receta, tengo las venas mezclando sangre con alcohol, no doy mucho por mi vida y me tiene descuidado, si me deja
sacan de propina y 23 minutitos pasaron desde las 5 de la tarde y continuamos aquí en Desbordados procurando mitigar tus desbordes. Te decíamos que el riesgo país se mantuvo en el día de hoy en alrededor, un poquito más por encima de los 600 puntos básicos. Y te decíamos en el bloque anterior que el riesgo país es muy importante porque de alguna manera define si es que le conviene a los inversores del exterior poner un mango en la Argentina o no. Cuanto más alto el riesgo país, pretenden los inversores, quieren una rentabilidad mayor sobre sus inversiones y cuando quieren una rentabilidad mayor por sus inversiones, tal es el punto en el que aumenta el riesgo país que, bueno, que la rentabilidad que pretenden sobre sus inversiones se hace imposible porque es mejor comprar, si uno quiere asumir el riesgo argentino, es mejor comprar un título del gobierno y no andar eh, haciendo inversiones donde necesariamente tenés que inmovilizar capital, donde necesariamente tenés que tomar gente para que trabaje en la inversión que pretendés, en fin, es complicado y el riesgo país determina en gran parte eso. ¿Cuáles son los mínimos históricos? Los mínimos históricos son, a comienzo del 2007, el riesgo país Argentina cayó a uno de sus valores más bajos registrados en los últimos años, alrededor de 203 a 205 puntos básicos, es decir, 2,03 o 2,05 puntos por encima de la tasa de interés de un título parecido en Estados Unidos. El dato representa una normalización, ¿no es cierto?, tras los vaivenes de la década anterior, donde los mercados veían a la Argentina como menos riesgosa, claro está, relativamente. Y ese piso histórico evidenció que en algún momento el de mayor confianza internacional, de bajo diferencial sobre los bonos norteamericanos, se asocia a una deuda reestructurada y expectativas más favorables. Los peores momentos de la deuda argentina, los peores momentos fueron el máximo histórico que alcanzó en julio del 2002, gracias al verso Por ser como sos, tras el default de la deuda soberana en el 2001, aquel pico que se superó 7.174 puntos. Ese nivel se reflejó en una situación de colapso financiero, enorme incertidumbre y un costo de financiamiento prácticamente prohibitivo para la Argentina en los mercados internacionales. Luego, bueno, durante los años posteriores a la reestructuración de la deuda en el 2005, en adelante el riesgo país bajó considerablemente, aunque siguió con oscilaciones demenciales según la coyuntura global y local. Por ejemplo, en el 2008, en medio de la crisis financiera internacional global, bueno, el riesgo país volvió a elevarse a niveles de varios cientos de puntos. Y acá te dejo el ranking actualizado para que sepas de qué estamos hablando. Porque no es lo mismo un riesgo país de 600 y pico a un riesgo país de 70 puntos y pico. ¿Ok? Si vos querés invertir en Latinoamérica, 70 o 80 puntos lo podés conseguir en Uruguay. O sea, si vos tenés una inversión de 100 puntos, te conviene invertir en Uruguay. ¿Sí? Si tenés, si querés arriesgarte y arriesgarte unos puntos más, puedes ir a Chile y en Chile podés conseguir tasas de entre 95 y 120 puntos. Perú, 120 a 160. Paraguay, 140 a 170. Guatemala, 150 a 200. Eh, Riesgo moderado. Estamos hablando de Brasil, por ejemplo. ¿Ok?
que son 180 a 200 puntos básicos. De ninguna manera los 600 y pico que canta Argentina. México. Bueno, si querés invertir en México, tenés que pedir que te den una tasa de interés equivalente al doble de la norteamericana, es decir, tasas de riesgo país entre 210 y 300 puntos. Es el doble de lo que paga un título público norteamericano. En Colombia, bueno, lo que hacen es pedir un título, pedir que el riesgo les compense entre 260 y 300 puntos. Y Panamá, República Dominicana, Costa Rica, bueno, los inversores están dispuestos a arriesgarse, a poner un mango, siempre y cuando les paguen entre 175 y 230 puntos. Obviamente que cuanto más alto el riesgo país, más difícil vas a encontrar interesados en ese riesgo país, invertir en ese riesgo país. En El Salvador, por ejemplo, vos necesitas entre 400 y 400 puntos. Honduras, 300 a 320. Y ahí aparece Argentina con unos 600 y pico de puntos hasta llegar a los 900 puntos. Depende del momento, ¿no es cierto? Y Bolivia, claro está, Bolivia bueno, que es la segunda más riesgosa de la región detrás de Venezuela. En Bolivia los puntos básicos oscilan entre 1200 y 200. Y Venezuela, de Venezuela nada, porque el riesgo país estimado en Venezuela es ninguno, porque nadie quiere invertir un mango en Venezuela. ¿Qué vas a invertir? Entonces, el riesgo país mide la prima que exijan los inversores para comprar deuda soberana de un país en relación con la deuda norteamericana. Entonces, cuanto más alto es, mayor es la percepción de riesgo. Por eso es tan importante que baje el riesgo país. Por eso es tan importante que cuando te dicen por la tele, por la radio, che, el riesgo país subió o bajó, bueno, si subió, significa que vamos a tener menos laburo, vamos a tener menos inversiones. Y al tener menos inversiones, necesariamente vamos a tener menos trabajo. Y si baja, bueno, prepárate porque a lo mejor en una de esas te toca a vos un laburo honesto. Los países del Cono Sur como Uruguay, Chile y Perú aparecen sistemáticamente como los de menor riesgo de la región. Y en cambio, los países más desequilibrados económicamente y políticamente desequilibrados y económicamente también, son Argentina, después viene Bolivia, estoy hablando de mejor a peor, viene Bolivia, Ecuador y Venezuela, que muestran valores de riesgo significativamente más altos que el resto de la región. Esta es la cosa, me parece que esto básicamente es los antecedentes que tenés que tener en cuenta para evaluar el comentario que te hagan en el riesgo país en los próximos días, porque esto del riesgo país va a seguir y seguir y seguir hasta por los siglos de los siglos. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Christmas night, another fight, tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still
doesn't really feel like Christmas at all. Doesn't really feel like Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all. Those Christmas lights light up the street down where the sea and sail meet. May all your troubles soon be gone. Ahora, un lugar en el mundo. La columna de Sergio Cerricchio. ¿Reconoce mi voz? Soy yo, la Chiqui, la de los almuerzos, la de miles de frases que seguro conocen. Yo ya soy una leyenda y la leyenda continúa en la Shell. La Chiqui, la Shell, la de todos. Un lugar en el mundo se denomina, se llama esta columna. Y bueno, la pregunta resuena nuevamente estos días por el cierre anunciado esta semana de Whirlpool, una empresa que se había instalado para fabricar lavarropas hace 3 años. En 2022 inauguró, con la presencia del entonces presidente Alberto Fernández, había inaugurado una planta en Pilar, decía que iba a exportar el 70% de su producción y ahora básicamente cerró la planta. Va a importar mercadería, va a importar los productos que pensaba que era su plan de negocios producir en la Argentina y va a vender básicamente de productos importados. Eso reactualiza, reaviva el debate, le da intensidad al debate acerca del modelo aperturista elegido por el gobierno argentino, que está aplicando el gobierno argentino con un dólar que según muchos economistas está retrasado, más una apertura de importación y facilitación a la importación de mercaderías con el objeto de reducir los precios, de contener más rápidamente y mejor la inflación. Es un debate difícil. Una de las cosas que es muy llamativa es que muchos de, por ejemplo, quienes critican esto y quienes incluso critican el acuerdo comercial anunciado pero todavía no conocido de la Argentina con Estados Unidos, hacen énfasis en que justamente se va a perder industrialización, se va a perder industria, se van a perder fuentes de trabajo y apuntan ejemplos como este, pero a su vez son también los principales, fueron también y son todavía los principales defensores de la estrategia de la asociación estratégica y comprehensive, se llama integral con China, que es, de hecho, la importación de China es la principal causa de este tipo de problemas. Ya lo había señalado la semana pasada el CEO, el máximo ejecutivo de Techin, del grupo Techin en Argentina, Paulo Roca, y había señalado, y lo mencionamos en el programa pasado, precisamente el aumento de la importación de lavarropas y de heladeras. Ahora también queda planteada la cuestión, según Nielsen, por ejemplo, los lavarropas hoy en la Argentina están 20% más baratos que hace un año. Pero en realidad siguen siendo todavía bastante más caros que en Chile, que también nos importa. Y además plantea la cuestión de cuál era realmente la solidez de un plan de Whirlpool en ese momento. ¿Qué promesas o qué condiciones le daba el gobierno de entonces, el gobierno de Alberto Fernández, para que se instalara a producir en la Argentina y producir lavarropas
carísimos, carísimos que que los argentinos estábamos obligados a pagar porque básicamente no se podía, no había prácticamente alternativas. Es por eso digo, es un debate difícil, porque defender a rajatabla, a como dé lugar, la producción de artículos caros tampoco es muy defensora de los argentinos en general, del bolsillo de los argentinos y de la posibilidad de desarrollo de la Argentina, como la apertura indiscriminada, sin atención a los costos, es también un problema. Este debate se va a intensificar en los próximos, se va a intensificar en lo que resta, va a seguir estando plenamente vigente en lo que resta del gobierno de Javier Milei, y se va a intensificar también por justamente cuando se dé a conocer, probablemente el 5 de diciembre en Washington, se dé a conocer la letra finalmente del acuerdo comercial de la Argentina con Estados Unidos. Y en esto va a haber una especie de triángulo de amor-desamor entre la Argentina, Estados Unidos y China. Un triángulo complicado, un triángulo difícil, en el que la Argentina debe moverse con mucha sagacidad, con mucho cuidado, porque se trata del segundo y tercer socio comercial de la Argentina, que en los primeros 10 meses de este año tuvo, por un lado, un déficit comercial con China de 7.600, poquito más de 7.600 millones de dólares, y un superávit en el intercambio con Estados Unidos de poco más de 700 millones de dólares. Así que, bueno, tienen que jugar las cartas con sagacidad, con cuidado, y buscando un equilibrio y el interés del desarrollo económico y del cuidado de la población argentina. Algo para nada sencillo en este mundo en el que hay una competencia cada vez más intensa entre los dos poderes, las dos potencias globales, que son precisamente China y los Estados Unidos. Auspiciaron la columna de Sergio Cerricchio, Un lugar en el mundo, las siguientes empresas. Cada vez que recorro el país pienso en cómo cambió todo desde que empecé. Antes era Soledad, ahora soy la Sole. Antes sonaba en La Peña, ahora suena en todos lados. Antes paraba en Shell y ahora paro en la Shell. La Sole, la Shell, la de todos. Desde las 5 de la tarde y continuamos aquí en Desbordados, procurando mitigar tus desbordes informativos, claro está. Y si sos seguidor del programa, seguramente habrás escuchado la semana pasada que te contamos que la Comisión Nacional de Valores autorizó a que los chicos de hasta 13 años, a partir de 13 años para arriba, bueno, puedan tener fondos de inversión. Una cosa sumamente interesante porque, bueno, de alguna manera tengamos en cuenta que estos niños, que si bien es cierto que no ganan dinero, tener sus ahorros tirados en un cajón, lo que hacen es destruir la capacidad de ahorro de los chicos, ¿no es cierto? Eh, Esto no es un sueño de Wall Street, es una bomba atómica que tiró la Comisión Nacional de Valores a través de la resolución 1091, en un país donde el 83% de los adolescentes ya manejan billeteras digitales antes de los 16, pero solo el 31% entiende el interés compuesto. Esta norma abre las puertas del Olimpo bursátil a la generación Z, prometiendo no solo educación, sino también impacto económico explosivo que podría llegar a inyectar miles de millones al mercado de capitales argentino, ya hinchado con 2,8 billones de pesos en el Fondo Común de Inversión al cierre del 2024. O sea, prepárense porque el futuro no espera. Es hora de seducir la fortuna desde la cuna de la madurez. Señores,
Bienvenidos a este torbellino de plata que vuela, de riesgos que seducen, de oportunidades que queman como un tango prohibido. Soy su voz en la tormenta económica y hoy que es el 27 de noviembre de 2025, les traigo una noticia que hará que sus corazones latan al compás de las cuotas parte. La Comisión de Valores desató la resolución 1091, un rayo de autonomía progresiva que está transformando a los adolescentes argentinos en inversores salvajes, listos para devorar fondos que antes eran tabú. Olvídense de las jaulas asfixiantes del pasado. Hasta ayer un pibe de 13 años estaba condenado a los fondos money market, es decir, estos refugios tibios con rendimiento del 63,4% anual, pero que se ahoga en la ola inflacionaria que dejó el índice de precios del consumidor con unos niveles altísimos. Pérdida neta contra el dragón de los precios. 29% de los jóvenes gastan sus ahorros antes de planearlo y solo el 49% sostiene el hábito de ahorrar, en un país donde la exclusión financiera, bueno, la exclusión financiera juvenil cayó del 41 al 9% entre el 2022 y el 2024, gracias a las billeteras digitales que, bueno, que ya conquistaron el 89% de los chicos. Pero atención, que este rugido dramático es para la resolución 1091, no es un parche, es una expresión, una explosión, perdón, una explosión sensual de libertad financiera. Ahora esos 5.162 adolescentes encuestados en todo el país de 14 a 19 años, según el informe que sacude las aulas, pueden sumergirse en los fondos de inversión abiertos, que invierten en renta fija, como ser bonos ajustados por ser, que rindieron hasta el 21,75% en los picos del año pasado, o el dólar linked, y hasta ahora una renta variable con acciones, que el Standard Poor's Merval escaló en dólares el 53%, o sea, imagínense un fondo de acciones argentinas como el Grupo Financiero Galicia, que volaron el 81% este año, o el BBVA de Argentina, que aumentó el 174%, multiplicando el bolsillo de los menores en horizontes largos con varias décadas por delante. O sea, el mercado de los fondos comunes de inversión, que creció el 300% en el 2023 y que alcanzó a los 26 billones de pesos, ahora se hincha con esta inyección juvenil. Flujos netos de 448.000 millones de pesos en julio solo en Money Market. Proyecciones del 5% de rebote del PBI en Argentina para el 2025. Y bueno, según el FMI, donde los jóvenes serán el motor turbo que acelera el crecimiento global del estancado del 3,2%. Ahora me dicen que está en comunicación con nosotros el señor Mario Gorodich. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Gorodich? Alejandro Montesuplo saluda. ¿Cómo Hola. estamos? ¿Qué ¿Cómo dice, va? compañero? ¿Todo bien? Acá estoy haciendo un poco de propaganda a la Comisión de Valores, que le permite a los chicos de mayores de 13 años a tener fondos comunes de inversión, ¿no? Sí, fue una polémica esto, ¿por qué? Porque muchos dicen son muy chiquitos para invertir, aunque la cuenta es en conjunto con los padres. Claro. Hola, Mariano, Sí, ¿me estás todos los escuchando? casos de estafas que puede llegar a haber, ¿no? Estafa, ¿qué estafa puede haber para un chico de 13 años? Me parece un disparate, ¿no? Sí, a ver, en el sentido de pueden llegar a invertir primero,
pueden arriesgar mucho su capital, ¿sí? Si inviertes en acciones, que después las acciones puedan eventualmente bajar, ¿no? Ahora, estoy repitiendo la opinión de la oposición, nada más, ¿no? Sí, pero ¿qué capital? Un chico de 13 años, ¿qué capital puede llegar a tener y qué cosa puede llegar a perder? Digo, me parece un disparate, marca cañón, para mantener solamente el status quo, ¿no? El status quo Sí, donde en la Argentina los niños o los menores no pueden tener una caja de ahorro, no pueden tener nada. Pueden tener plata en efectivo que se lo chupa el Estado, ¿no? sí, y es clave, a ver, fomentar la cultura de la inversión desde chiquitos, ¿no? Que cada Exactamente. peso que tengan lo puedan invertir en lugar de gastarlo, que puedan llegar a invertirlo para que así tengan un mayor capital para con algún destino específico, ¿no? Listo, te querés ir de vacaciones, bueno, así te podés pagar tus vacaciones, querés comprarte una bicicleta, ¿viste? Te querés comprarte, no sé, un celular nuevo, bueno, que sea para eso, ¿sí? En lugar de el gasto hormiga. Entonces, bueno, ponerlo al menos en un fondo común de inversión, así estos, como decías, los money market, o hasta en un plazo fijo, ¿no? Inversiones conservadoras, que empiecen por inversiones conservadoras, Exactamente. para así fomentar la cultura de la inversión, ¿no? Y no del derroche, no en Vos sos, gastar en cualquier cosa. vos sos muy joven, Mariano, pero en mi época, en la época que yo era chico, nos incentivaban a depositar la plata con unas estampillas Claro, en sí, re una famosa, caja la de estampilla ahorros, postal, sí. claro, en una caja de ahorro de la caja de ahorro, ¿no es cierto? La caja de Sí, ahorros de, ¿cómo se llamaba la empresa? La empresa que entregaba el correo. Ellos sí, entregaban sí, sí, unas estampillas postales y vos lo que hacías era regalarles la plata, porque le dabas la plata esa, no te generaba sí. ningún interés, y se la llevaban los políticos riéndose de todo y de Río de Janeiro también, ¿no? Bueno, Claro, ahora, aparte, a ver, lo importante es tener la conciencia del claro, factor de la inflación, ¿no? Entonces, claro, con una exactamente. inflación, ¿no? Del 2,3% por mes, que tuviste, lo que te pasa es que vos perdés poder adquisitivo, comprás Ya, menos cosas si la exactamente. plata no la podés hacer, no la rendís, y ahora hay que buscar inversiones un poquito más sofisticadas o más arriesgadas, porque el plazo fijo hoy en los bancos, que están bajando las tasas cada vez más, ya te rinden menos del 2% mensual un plazo fijo. Entonces Sí, ya sin estás duda, sin perdiendo duda. frente a la inflación. Claro, claro. Y entonces la alternativa hasta ahora era poner la plata de los chicos Sí, en fondos como IOL o Balance o Cocos, sí. opciones que necesariamente te daban menos que la inflación. O sea, siempre perdías. Bueno, ahora tenés la posibilidad de a lo mejor empatar o ganarle la inflación, lo cual es bastante, ¿no? Y aparte, a ver, en esos fondos, ¿no? En esas sociedades de bolsa, en esas entidades, siempre tenés que tener cuidado con las comisiones que te cobran, ¿no? Fíjate bien la Exactamente, letra chica, ¿no? Porque exactamente, muchas sociedades de bolsa, el negocio de ellos es comisionar por la compra y venta. Entonces, como que todo el tiempo, viste, exactamente. te dicen, tenés que comprar, ahora vender, claro. Sí, Ellos no, son los no, que no. comisionan. Mientras tanto, las acciones pueden subir o bajar, o te recomiendan muchas veces Sí, distintos instrumentos financieros o bonos que son los que ellos comercializan, entonces ellos comisionan más por eso también, ¿no? claro, claro. Y bueno, hay fondos de acciones, acciones renta variable, un portafolio de gigantes como YPF o Mercado Libre, escalaron este año entre el 70 y el 22% en dólares. O sea, un Sí, fangote de plata. claro, ahora lo que es importante siempre recalcar es que rendimientos pasados no Claro, significa que vas
a ver lo mismo en rendimientos futuros. Y esto es clave porque cuando vos ponés la plata en el money market, ¿no? En estos fondos comunes de inversión, donde vos tenés la plata con disponibilidad inmediata, te dicen siempre el rendimiento de los últimos 30 días, pero no de los próximos, ¿sí? Claro. Entonces muchas veces, y siempre, ahora, más que nada, que están bajando la tasa de interés a partir de las elecciones, claro, la tasa pasada siempre fue mucho más alta que la tasa futura, ¿no? Mariano, ¿vos considerás conmigo que por más que bajen los fondos de acciones o los fondos de bonos de renta fija, ¿no es cierto? Por más que bajen, sin duda va a ser mejor el rendimiento que la tasa de inflación, sin duda va a ser mejor el rendimiento que no tener ningún rendimiento y hacer que la inflación te chupe la plata, ¿no? A largo plazo sí. A ver, Claro. a largo plazo sí. Lo A que vos largo tenés plazo, claro, lo que a vos te puede pasar con la renta variable, ¿no? Que son estas, ¿no? A diferencia de la renta fija, que el bono te dice cuánto te va a pagar, en la renta Claro. variable, en el caso de acciones, vos no sabés si cuánto vas a ganar o eventualmente, si por ahí llegás a necesitar la plata en forma inmediata, podés llegar a perder, porque son acciones que pueden llegar a bajar, que tienen volatilidad, ¿sí? Entonces, si vas a invertir en renta variable, que sea plata que vos no vayas a necesitar, ¿sí? Está bien. Porque por ahí, cuando la necesites, ahí baja un poquito, ¿no? Claro, sí, sin duda. Contame un poco, Mariano, qué pasó hoy con los mercados y por qué los títulos públicos prácticamente no se movieron. Digo, por lo menos el riesgo país no se movió, se quedó quietito. A ver, vos tuviste una buena noticia con la licitación, ¿no? Con el gobierno que pudo rolear, ¿no? Renovar prácticamente el 100%, era una licitación muy grande de 14,5 billones de pesos, entonces eso dio una buena noticia ahí para el mercado, que equilibró un poco los tantos, pero claro, se siguen necesitando pesos y las ventas han caído mucho. Tenés muchos locales, incluso comerciales, que están negociando, no según la inflación, sino hacia la baja, porque dicen, vendemos menos, sino los dueños de los locales saben que tampoco, sino tienen muchas opciones de inquilinos. La industria de los kioscos o golosinerías, que pensaban que en noviembre iban a remontar las ventas luego de las elecciones, están 30% abajo de lo que tuvieron en octubre, que fue un mes pésimo, ¿no? Claro, la esperanza es en diciembre, un mes estacionalmente de mayor consumo, por ende mayor inflación que vas a tener ahí en diciembre, poder remontar un poquito las ventas. Pero todavía el poder adquisitivo sigue achicándose. De hecho, los bancos lo que están empezando a hacer, incluso, es a bajar los límites de compra con tarjeta de crédito, ¿sí? Porque claro, la mora hoy la tienen prácticamente en un 10% en lo que es mora con tarjeta, en mora familia, ¿no? Últimos datos de bancos, ¿no? El dato del Central último es viejo porque es de agosto, ahí te dice 6,6%, que fue récord también en la mora en lo que es préstamos al consumo, ¿no? Que son préstamos personales y de tarjeta de crédito. De ahí que bancos muy grandes estén ahí en alerta, entonces bajando los límites que puedan tener sus tarjetavientes, como lo llaman ahí en la jerga financiera. Hay que cruzar los dedos, Mariano, a cruzar los dedos. ¡A cruzar los dedos! Como decía Riverito, exactamente. Claro, a cruzar los dedos y a ver cómo sorteamos esta temporal, porque es un temporal, Mariano, ¿no? Sí. Hay que surfear las olas. Mariano, ¿nos encontramos la semana que viene? Cómo no, gracias Ale. Gracias por tu participación. Faltan 3 minutitos para que termine el programa. Y te cuento algo más con respecto a esto de los títulos, a los títulos para los jóvenes. En el planeta hay 1.800 millones de jóvenes de entre 10 y 24 años. 1.800 millones de jóvenes entre 10 y 24 años. El pico histórico según la
la ONU, ¿no es cierto? 1.800 millones de jóvenes, donde el desempleo juvenil, atendé bien, es del 15,3% en Colombia, y en Ecuador son 121 mil pibes ecuatorianos sin laburo. Esta es en el 2091, esa es la norma. Es la norma de seducción masiva del joven, un antídoto al 20% ludópata y al 29% que queman sus ahorros, que queman los ahorros. El 7 de cada 10 chicos grita que por esta materia en las aulas. Padres, tutores, bueno, tratan de enfiar, tratan de orientarlos, tratan de que se liberen, que el futuro económico les sirva a todos ellos. Pero bueno, esta es la cuestión. Vamos a la última tanda y ya volvemos. Me hicieron mal la seña, pensé que teníamos tanda y me dicen que ya nos tenemos que ir, que ya llegó el momento de despedirnos. Bueno, nos encontramos la semana que viene, como siempre, aquí en Ecomedios, de 5 a 6 de la tarde, como todos los jueves, con toda la información económica para que estés menos desbordados o tal vez un poco más, dependerá, claro está, de tu temperamento. Chao, será hasta el jueves.